Henry Ford. Henry Ford, el hombre que dio el coche y la producción en cadena a Estados Unidos, nació cuando aún se estaba librando la Guerra Civil estadounidense. El 30 de julio de 1863, William y Mary Ford, propietarios de una de las granjas cedidas por el estado más rentables de Dearborn, Michigan, tuvieron su primer hijo que sobrevivió, un niño, Henry. A Henry Ford no le gustaba la difícil vida en la granja en la que había nacido, pero al menos la escuela local, con solo un aula, le ofrecía un modo de escapar de las largas horas y de las interminables labores que dicha vida requería. Además, poseía una curiosidad natural. Henry Ford era un mecánico de nacimiento, poseía una habilidad innata. Uno de los primeros momentos en los que hizo gala de dicha habilidad fue cuando, con motivo de su 13º cumpleaños, le regalaron un reloj. Como otros muchos niños que querían saber el funcionamiento de las máquinas, Henry desmontó el reloj, pero al contrario que la mayoría, fue capaz de volver a montarlo. Desgraciadamente, en 1876 el tranquilo mundo de Ford se vino completamente abajo. Su amada madre, Mary, murió durante un parto. Henry tenía 12 años. La pérdida lo dejó sin norte. Existe una historia sobre la primera vez que Henry vio una máquina de trabajo. Esto ocurrió justo después de la muerte de su madre. Y los psicólogos se preguntan si acaso esto no provocó algún efecto. Si estos dos hechos no estarían relacionados. Iba paseando con su padre y vieron una máquina de granja, una de las que se utilizaban entonces, que se acercaba hacia ellos, pero con una particularidad. Se movía sola porque el ingeniero había colocado una cadena desde el eje hasta la rueda. Era como un motor de autopropulsión muy rudimentario, pero para Henry Ford fue el gran descubrimiento. Fue entonces cuando Ford descubrió que quería trabajar con máquinas. Así que a los 16 años dejó la granja y recorrió los 14 kilómetros que lo separaban de Detroit. Allí acabó encontrando trabajo en la Dry Dock Company, dedicada a la fabricación de barcos de hierro. Eso le dio la oportunidad de trabajar con motores. La educación práctica de Ford había comenzado. Después de 3 años trabajando como aprendiz, Henry Ford decidió que ya había aprendido todo lo que iba a aprender en la Dry Dock y regresó a la granja familiar. Pero se llevó consigo su amor por las máquinas. Empezó a trabajar para la Westinghouse Company, que hacía exhibiciones y reparaba máquinas por todo el sur de Michigan. La era industrial invadía las ciudades y Ford quería formar parte de todo aquel ajetreo. En un viaje a Detroit se despertó el interés de Ford por los automóviles propulsados con gasolina, como este construido por los hermanos Dorje de Springfield, Massachusetts. Se estaba produciendo una revolución y Ford quería participar de ella. Henry Ford disponía de una capacidad de concentración enorme. Cuando trabajaba en un proyecto se convertía en una especie de profesor chiflado. Así, cuando construyó su primer motor de combustión interna, su propia versión de estos motores, estaba tan dedicado a su trabajo que se lo llevó a casa la noche de Navidad, cuando su pobre esposa estaba preparando el pavo y el resto de la comida. Cuando llegó, plantó el motor en medio de la cocina, lo metió en el fregadero y obligó a su mujer, que tenía las manos llenas de grasa y eso, a que le echara gasolina por la parte de arriba. Él conectó los cables y arrancó la máquina. Sobra decir que llenó la cocina de asfixiantes nubes de humo. La noche del 4 de junio de 1896 estaba preparado para la prueba definitiva. Aparte de la avería, el viaje fue un éxito. Henry Ford había construido su primer coche. Diseñó el primer coche de su empresa y se dispuso a solucionar los problemas de producción que lo habían invadido en el pasado. Abrió una tienda, contrató personal, sacó un coche y esperó. En julio de 1903, Ford vendió su primer coche, un modelo A un dentista de Chicago.
En 1904 se habían vendido más de 500 modelos A. Henry Ford, que en la foto aparece con su hijo Edsel, celebró su éxito comprándose su primer traje de etiqueta. Simultáneamente la Ford Motor Company subía el listón con el modelo B. Era más grande, más potente y considerablemente más caro que el A. Pero Ford no terminaba de estar contento con el concepto de un coche de lujo. Desde el principio, la fabricación de coches en Estados Unidos pareció estar marcada por dos corrientes. Había gente que pensaba que se trataba de hacer coches no tirados por caballos para los ricos, que los cargarían de cosas y los harían más pesados y lujosos. Y luego estaba Henry Ford, que pensaba que los coches debían ser capaces de recorrer caminos sin asfaltar y atravesar los arados de los campos. Un granjero tenía derecho a usar un coche y a quitarle una rueda y a arreglarle la cadena, al igual que cortaban árboles o descascarillaban el maíz. Eso fue lo que más le interesó desde el principio. Henry Ford trasladó su concepto a la tienda y estuvo probando hasta que dio con su coche ideal, el modelo T. El modelo T era sencillo, muy fiable para aquellos tiempos y muy resistente. Se levantaba mucho del suelo, tenía mucha distancia del suelo, lo cual ahora parece extraño que fuera considerado como ventaja, pero en una época en la que la mayoría de los caminos eran para carros, la distancia del suelo era muy importante y también era barato. El modelo T resultó un sorprendente éxito. Salió a la venta en octubre de 1908 y en escasos meses Ford se vio obligado a anunciar que la empresa no podía admitir más pedidos. La fábrica estaba colapsada con pedidos de hasta varios meses. Henry Ford había conseguido fabricar un automóvil para las masas, pero esto le creó un nuevo problema: cómo plantear la producción para satisfacer la demanda. En aquella época, los trabajadores que fabricaban coches en mesas de trabajo fijas eran capaces de producir 25 modelos T al día. Pero 25 no eran suficientes, así que Henry Ford y sus ingenieros idearon un método revolucionario: la cadena de montaje móvil. Agosto de 1913. Se pone en movimiento un chasis en la planta de Highland Park de Ford. Se mueve recorriendo una cadena de hombres y piezas cuidadosamente dispuestos. Eficacia máxima. Con el antiguo sistema, un hombre tardaba 12 horas y media en fabricar un modelo T. Con el chasis en marcha, ese tiempo se reducía a más de la mitad. Un año después solo se tardaría 93 minutos en fabricar un coche. Con una producción cada vez más eficaz, Ford pudo reducir el precio de sus coches en cientos de dólares. La reducción de precios le permitió conseguir lo que siempre había considerado sus dos objetivos en la vida: acercar los placeres del automóvil al mayor número de personas posible y crear más puestos de trabajo bien pagados para los obreros. Pero había un factor de la ecuación que aún no se había considerado. La producción en masa consumía al trabajador. El obrero solo tenía que realizar una única labor cuando la pieza pasaba por su puesto una y otra vez, hora tras hora, día tras día. La repetición infinita pasaba factura. Para trabajar en Ford en aquella época, debías dejar de lado tu dignidad, tu humanidad y tu sentido de ti mismo. No teníamos ningún control sobre las cosas. Estábamos a merced de la Ford Motor Company. Si trabajabas en la cadena, sudabas hasta quedar absolutamente exhausto. Eres una especie de esclavo. Te ibas a la cama por la noche y soñabas con el trabajo. Te pasabas la noche trabajando en sueños. El volumen de ventas se convirtió en un problema tal que la empresa tuvo que contratar a cerca de 1000 hombres por cada 100 puestos de trabajo que pretendía crear. Y contratar y formar trabajadores costaba dinero. Había que hacer algo. De nuevo Ford dio con una solución: la jornada de $5.
Henry Ford pagaría a sus trabajadores más del doble del salario medio. Fue portada de todos los periódicos del país. Cientos de trabajadores se agolpaban a las puertas de la Ford Motor Company. La jornada de $5 respondía muy bien a los objetivos comerciales, pero Ford también quería mejorar las vidas de sus trabajadores. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Henry Ford apoyó a su país. Ante la partida de los jóvenes norteamericanos, Ford abrió las puertas de sus instalaciones al gobierno. El gobierno y el país entero en este aspecto en particular consideraban que Henry Ford era capaz de producir milagros. Los modelos T hicieron las veces de ambulancias y de coches para el personal. Y con los aliados navegando por el Atlántico Norte plagado de submarinos alemanes, la Armada volvió a recurrir a Ford para que construyera el Eagle Boat, un antisubmarinos. Pero para el día del armisticio solo habían salido unos cuantos. Una vez acabada la guerra, Ford pudo dedicar su atención a otros asuntos, y entre ellos uno que de verdad le molestaba. El problema de quién tenía el verdadero control de la Ford Motor Company. Creo que en 1919, cuando compró las acciones de todos sus accionistas, las cosas empezaron a cambiar de verdad para Henry Ford. Estaba convencido de que interferían demasiado en la forma en la que él quería dirigir la empresa, así que les compró todas las acciones a un precio elevadísimo y se convirtió junto con su mujer y Edsel en el único propietario de la Ford Motor Company. A partir de entonces, él personalmente poseía la mayoría de las acciones. Dirigió la empresa como un verdadero dictador, no tenía que responder ante nadie más, y en mi opinión, su caso fue el caso clásico de la corrupción del poder absoluto. Y lo que Henry Ford planeaba hacer con ese poder era mucho más impresionante que nada que hubiera hecho anteriormente. Henry Ford era un soñador. Una vez adquiridas las acciones de los otros accionistas, fue libre para hacer con la Ford Motor Company todo lo que su imaginación le dictara, y eso a menudo iba mucho más allá de la simple fabricación de coches. También construyó el tractor Fordson, e intentó poner la aviación al alcance de todo el mundo con un avión pequeño y barato de un solo pasajero. Henry Ford trabajó en una primera ruta de mensajería aérea y en los primeros vuelos de pasajeros regulares promovidos por los chicos de Our Gang, nuestra banda. Construyó y fundó varias escuelas experimentales. Y en el Edison Institute de Greenfield Village, el Museo de Ford y la restaurada American Town rindió tributo al espíritu de la innovación, honrando a personajes tan grandes como su amigo Thomas Edison. Pero el más grande de todos los sueños de Ford fue la Rouge, una planta que era en sí misma una máquina gigantesca. La construyó en la margen del río Rouge, en Dearborn, Michigan, y pasó a ser el complejo industrial más grande de la Tierra en aquel momento. Hoy día sigue siendo una maravilla industrial, un tributo perenne al poder de los sueños de Henry Ford y a su increíble determinación.